Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 27 de junio de 2017. Calendario económico, tenemos publicaciones de índice líder en Japón. En este país ha sido más relevante los pronunciamientos de algunos funcionarios del Banco Central. En Alemania, confianza los negocios en máximos históricos. En Estados Unidos, órdenes de bienes durables y confianza del consumidor. Y en México, el indicador de actividad económica mensual. También algunos pronunciamientos aún de miembros de la Reserva Federal, pero pues sin ver un cambio de discurso sustancialmente grande. En horas del mediodía va a hablar la presidenta de la Reserva Federal, pero pues obviamente no estamos esperando algún tipo de pronunciamiento diferente al que ya se realizó durante la última rueda de prensa de la Reserva Federal. De todas maneras, ponerle cuidado, referente pues a algún pronunciamiento sobre la definición económica, alguna posible moderación en el optimismo de la Reserva Federal sería relevante. Con relación a China, el día de hoy la dinámica del mercado accionario relativamente positivo, no es algo extraordinario, pero se dio a conocer la cifra de utilidades del sector industrial con un crecimiento de casi 17% en la comparación mayo 2017, mayo 2016. En relación a Japón, como mencionábamos, más relevante que ese indicador de indicadores líderes es el pronunciamientos del Banco Central de varios funcionarios, donde consideran que es prematuro hablar del plan de desmonte del estímulo monetario, a pesar de que se muestran un poco más confiados con relación a la dinámica económica. La lejanía de la tasa de inflación de los objetivos del Banco Central supone pues que todavía no es recomendable mencionar este tema. Por otro lado, habló el presidente del Banco Central Europeo, también diciendo que a pesar de esa mejora económica, aún es necesario mantener el estímulo monetario, y tal vez más importante ha sido la referencia de que el riesgo deflacionario se ha ido y ahora las fuerzas reflacionarias se están volviendo. Entonces, por un lado, la primera afirmación de que no modificaría política monetaria debería debilitar al euro, pero por el otro lado, la referencia de que el riesgo deflacionario se está yendo, lo que ha generado es un impulso importante de esta moneda. Como mencionamos, en Alemania la confianza empresarial alcanzando 115.1 unidades en junio de 2017 en máximos históricos y 3 meses antes de que se produzcan las elecciones en este país. Recuerden que la intención de voto continúa siendo liderada por la actual canciller Angela Merkel. En Estados Unidos, varios gobernadores de la Fed han realizado declaraciones. Nuevamente, el gobernador de San Francisco, defensor de los incrementos graduales de tasas de interés, manifestó que sigue siendo partidario estos ajustes para evitar un recalentamiento de la economía, aunque reconoció que el crecimiento de largo plazo de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, por ejemplo, es la mitad de lo que se consideraba antes de la crisis. Antes de la crisis era del 3%, ahora se considera que es del 1,5%. Y a pesar de esto, sigue siendo firmemente defensor de esos ajustes graduales y básicamente considera que la forma para dinamizar el crecimiento económico está en políticas de tipo fiscal, es decir, no del resorte de la Reserva Federal. Por otro lado, y en el otro extremo, tenemos al gobernador de la Reserva de San Luis, James Bullard, donde dice que necesita ver un repunte sostenido y confiable de la inflación hacia el objetivo del 2% para apoyar un nuevo incremento de tasa de interés. Sin embargo, este gobernador durante este año no tiene voto. Con relación a una de los defensores también más fuertes de los incrementos de tasas de interés, la gobernadora de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, dice que necesitaría un debilitamiento de la demanda real en conjunto con una moderación de la inflación para modificar su sesgo alcista de tasas de interés. Y en unas declaraciones interesantes, el gobernador Jerome Powell de la Reserva Federal dice que hay espacio para hacer algo de desregulación del sistema financiero sin comprometer su estabilidad, pero que esta desregulación no estaría o no sería para las entidades grandes del sistema financiero estadounidense, sino para otro tipo de compañías. Con relación a América Latina,
Bueno, antes de pasar a América Latina hay dos anuncios relevantes en Estados Unidos. El primero es que el día de mañana la Reserva Federal ya va a dar el resultado completo del estrés test. La semana pasada tuvimos como las primeras conclusiones donde ante escenarios extremos y negativos, las entidades financieras que tienen operaciones en Estados Unidos, o por lo menos las 34 más grandes, tendrían suficiente capital para hacer frente ante esta situación. El día de mañana lo que se va a conocer es si la Reserva Federal impondrá algún tipo de restricción a lo que es repartición de dividendos o recompra de acciones. Y por otro lado, la Oficina de Presupuesto del Congreso ya midió que la próxima década, con la propuesta a la salud que tiene el Partido Republicano, 22 millones de personas en los Estados Unidos perderían la cobertura de salud y que esto supondría un ahorro cercano a los 320 billones de dólares. Mientras tanto, en Brasil, confianza del consumidor se deterioró. Se conoció que obviamente el tema político viene afectando y la expectativa también sobre reformas estructurales en este país está afectando también y por eso la confianza del consumidor se redujo recientemente. Se conoció que el fiscal abrió ya la investigación formal de destitución en contra del presidente de Brasil, Michel Temer, y sería el primer presidente que está siendo investigado abiertamente por corrupción. Lo que fue Cardoso y Dilma Rousseff fueron destituidos por otras razones, aunque obviamente de manera conexa iban estas acusaciones. Con relación a México, el indicador de actividad económica se contrajo en el mes de abril 0.7% frente al mismo mes del año anterior y algunos analistas empiezan a mencionar que ese ciclo alcista de tasas de interés en México, una tasa ya del 7%, está empezando a tener efectos en la dinámica económica. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, esta mañana la cautela continúa dominando los mercados después de que las acciones europeas retrocedieran cerca del 1%. El euro también está avanzando cerca de 0.89% después de que Mario Draghi dio a conocer su tono moderadamente optimista acerca de la recuperación de la zona euro. Esto es relevante ya que los índices accionarios de esta región retroceden por segunda jornada consecutiva, incluso la recuperación en las acciones mineras después de los avances que hemos observado de la semana anterior en el oro y la plata no han logrado pues ser suficientes para llevar a números verdes las acciones en esta región. Podemos ver entonces Francia cayendo cerca de 0.68%, España cayendo cerca de 0.19% y Alemania cayendo cerca de 0.64%. Una noticia pues también importante para el mercado durante esta mañana cuando se dio a conocer la sanción que fue realizada por parte del Banco Central Europeo a Google por más de 2.700 millones de dólares. Ha generado pues un retroceso importante en los precios de esta acción. Podemos ver antes de la apertura del mercado como la misma se está transando cerca de los 962 dólares después de haber cerrado el día anterior en cerca de 973 dólares y haber alcanzado un máximo durante la jornada anterior también de 995 dólares. Esta caída en el sector, en la acción de Google, pues se suma a los retrocesos que hemos observado en las acciones del sector tecnológico durante la semana anterior en Estados Unidos y por esa razón, pues nuevamente se acentúa esa señal de cautela por parte de las acciones en Estados Unidos que de hecho en la jornada anterior también retrocedieron lideradas por estas acciones de tecnología. En Latinoamérica el mercado va a estar bien atento también a las acusaciones que han sido formalmente realizadas por parte de la Fiscalía de Brasil ante la Corte Suprema de Justicia al presidente brasileño Michel Temer. Las acciones de esta región estaban cayendo, los futuros de esta región estaban cayendo antes de la apertura del mercado. Recuerdo que esta es la primera vez que se presenta un evento de esta índole. Por tal razón, pues los mercados no saben realmente cuál va a ser la reacción y los analistas no saben cuál va a ser la reacción y no esperan tampoco medir la reacción de este evento en las acciones de Latinoamérica.
Nuestro índice Standard & Poor's, pues simplemente destacar que hemos continuado con esa señal de posible retroceso del precio de las acciones. Pueden observar la debilidad que se presenta tanto en el oscilador estructural, que muestra tendencia al alza en la parte inferior, como en los diferentes ataques que se han presentado hacia al alza en las acciones de Estados Unidos. La zona entonces a monitorear vuelve a ser el rango entre 2.420 a 2.400 puntos. Esos comentarios que realizó Mario Draghi durante esta mañana pues han generado valorizaciones generalizadas en las diferentes monedas de la zona euro y consecuentemente pérdidas en el dólar alrededor del mundo. Podemos ver entonces corona checa avanzando cerca de 1.03%, euro avanzando cerca de 0.96%, como ya lo habíamos mencionado antes, y el franco suizo avanzando cerca de 0.81%. En la parte inferior, los primeros datos o la primera reacción del mercado ante estas noticias del presidente brasileño están generando pérdidas de cerca de 0.79%. Finalmente, pues en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, después de varias jornadas a la baja y esa tendencia que fue alertada desde el pasado 29 de mayo en la ruptura de los $50 el barril, te recuerdo que estábamos monitoreando la fortaleza de esta zona 42 a $44 el barril, y esta mañana pues los inversionistas están esperando una nueva reducción en los inventarios de crudo en Estados Unidos en cerca de 2.25 millones de barriles, lo que está generando entonces un alza temporal en los precios del mismo. También estamos viendo una señal de potencial agotamiento de esta baja tan importante que se presentó desde el pasado 31 de mayo. Por tal razón, pues la consolidación arriba a los $44 el barril, y en esa zona importante que hemos destacado entre 44.50, $45 el barril, podría dar final a esa tendencia o esa fuerte baja que hemos observado durante las últimas jornadas. Por esa razón, importante estar atentos hoy a las 4:30 de la tarde, hora de Nueva York, cuando serán publicados los datos del Instituto Americano de Petróleo, que podrían entonces ayudar a consolidar el final de esta tendencia a la baja. Gracias, Agustín. Como mencionamos, el mercado de renta fija muy pendiente de lo que son las declaraciones de los diferentes miembros de la Reserva Federal, del presidente del Banco Central Europeo y de esta información que se conoció de varios funcionarios del Banco Central de Japón. Hoy estamos viendo una tendencia alcista en tasas en lo que es Europa de manera mayoritaria, y también en los Estados Unidos, mercado de referencia que la semana pasada estaba a niveles del 2.14 en tasas a 10 años, y estamos en niveles del 2.18%, a pesar de que en Estados Unidos los indicadores económicos de la última jornada no han sido muy positivos. Varios inversionistas, pues como mencionábamos, pueden estar atentos al discurso de mediodía de la presidenta de la Reserva Federal, y aunque en GCC no esperamos unas declaraciones relativamente diferentes a las que ya fueron realizadas durante el 16 de junio pasado, sí, de todas maneras pues reconocemos la relevancia teniendo en cuenta aparentemente ese cambio o esa moderación del crecimiento estadounidense y la posibilidad de una modificación del discurso que puede tener la Reserva Federal. Por el momento no la hemos visto, no la estamos esperando, pero que hay que estar muy pendientes de cualquier pronunciamiento en este sentido. Y hasta acá estamos dando pues lo que es el reporte internacional. Comenzamos en Colombia, donde hay muchos eventos relevantes. Continuamos recibiendo información de varios observadores de mercado, donde ya coinciden con nuestra visión de hace algunos meses, hace un par de meses, de que lo peor en Colombia continúa sucediendo, y un sector que en teoría pudo haberse beneficiado de todo el escándalo de Brasil, que es el sector cárnico, pues con descubrimiento de algunos focos de fiebre aftosa, pues se ha visto afectado en Colombia. Ya Panamá decidió cerrar o suspender las importaciones de carne colombiana, y pues esto es un tema lastimoso que no ayuda en nada en esa recuperación que tanto se está esperando. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia.
Buen día para todos. Iniciamos, como es costumbre, con la variación semanal del índice Colcap. Durante la semana anterior vimos un retroceso generalizado en casi todas las acciones con una variación del 2,02% sobre el índice. Como vemos, la mayoría de las acciones se mantuvieron entonces en el terreno negativo, donde sobresale entonces Bancolombia Preferencial y Bancolombia Ordinaria con una variación de más del 5% a la baja, seguido entonces por la corrección que ya hemos venido mencionando en Cementos Argos del 3,15%. Y vemos que las únicas 5 acciones que tuvieron entonces avances positivos fueron EBB con un avance de 1,25%, acción que discutiremos entonces posteriormente, ya que como vemos se ubica y logró una vez más un máximo histórico. Canacol con una variación del 0,97%, cerrando sobre los 9.390 pesos, y acción sobre la cual tenemos entonces también una perspectiva positiva. ISA con una variación del 0,59%, que continúa entonces sobre el nivel de los 13.600 pesos y continúa con ese rally al alza donde ha presentado cierta debilidad, pero como vemos la semana anterior entonces tuvo un avance positivo. Avianca con una variación del 0,40%, intentando entonces recuperarse, y Bolsa de Valores con una variación igual a Avianca y cerrando entonces sobre los 25,10 pesos. Como lo mencioné anteriormente, la acción de Empresa Energía de Bogotá durante la jornada del viernes tuvo una variación del 1%, que lo llevó entonces a registrar un nuevo máximo histórico sobre los 2.020 pesos. La acción ha tenido entonces una variación de más del 9%, casi un 10%, desde que la señal de cambio de tendencia al alza fue anunciada por nuestro indicador. Como vemos, podría encontrar entonces cierta resistencia en el nivel de los 2.050 pesos, pero por el momento entonces recomendamos cierta toma de utilidades y recordar que el nivel de los 1.920 pesos sería entonces el nivel ideal para reducir y empezar a reducir entonces estas posiciones largas sobre la acción. Pasando con el análisis técnico del mercado local, a ver cómo el índice Colcap no tuvo variación alguna y cerró sobre los 1.435 puntos. Como vemos, luego de la señal de posible agotamiento y ya con una señal de cambio de tendencia, vemos cómo el índice obedece entonces a esta corrección generalizada que observamos en las acciones, donde podría entonces encontrar cierta fuerza o resistencia en el próximo soporte de los 1.420 puntos, pero encaminarse entonces una vez más a tocar este nivel que ya hemos recordado como un nivel de congestión importante. Pasando entonces con el análisis de la acción de Ecopetrol, la misma cerró sobre los 1.340 pesos. Como vemos, nuestro indicador entonces ha mostrado un cambio de tendencia a la baja, pero recordamos que se mantiene dentro del rango de negociación que es costumbre para la acción, entre los 1.300 a los 1.450, por lo que para confirmar entonces este cambio de tendencia definitivo tendría entonces que romper este nivel a la baja y ubicarse entonces cercano a los 1.300 pesos. Que de lo contrario, si no logra entonces hacer este ataque, podría entonces continuar dentro del rango de negociación anteriormente mencionado. Y finalmente, la acción de Avianca no tuvo variación alguna, pero cerró sobre los 2.495 pesos. Como vemos, se mantiene ligeramente por encima del nivel Fibonacci y los 2.430 pesos, pero por el momento pues ha tenido sucesivas sesiones de ligeras recuperaciones que podría entonces llevarlo o encaminarse a romper entonces el nivel de los 2.600 pesos, que sería, y recordamos, el nivel de referencia para considerar un posible cambio de tendencia al alza. Bien, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, simplemente recordarles que el día viernes estuvimos mencionando un posible agotamiento de esa tendencia al alza que había sido alertado desde el pasado 7 de junio.
en esta fuerte valorización que obtuvimos, y ahora estamos cambiando nuestra posición, favoreciendo el desempeño del peso contra el dólar. Simplemente recordarles que estamos en un momento de potencial cambio de tendencia, entonces durante estas primeras jornadas es importante monitorear los rangos entre 3.040 a 3.000 pesos en la parte inferior. Simplemente el día de hoy pues tratar de tomar algunas posiciones largas, aprovechando el retroceso que está presentando el real brasileño y algunas otras monedas latinoamericanas, específicamente frente al dólar. Zona de toma de utilidades sobre esta zona de resistencia importante en los 3.040 pesos en la parte superior. Y ya de manera estructural pues es una buena zona de toma de posiciones cortas, incluso sobre este nivel que está operando en el mercado intradía, pensando en una toma de utilidades por debajo de los 3.000 pesos. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo en la jornada anterior otra vez los TES terminan en la parte baja del rango. Hicieron un rango de 10 puntos básicos entre el 6.15 y el 6.05. Al final de la jornada termina en la parte baja y se trata de consolidar debajo de la nube de Ichimoku, como lo pueden ver ahí en la gráfica. Importante esta semana debido a reunión del Banco República. Recordar que cada vez más analistas piensan que el Banco República puede descontar 50 puntos básicos su tasa de intervención, por lo cual ya muchos agentes del mercado lo están empezando a descontar, y el día de mañana que tendremos subasta de tasa fija por 700.000 millones con vencimientos 2022, 2026 y 2032. Este tema de los 50 puntos básicos, pensamos que ya está prácticamente descontado en el mercado, por lo cual recomendamos posiciones cortas en los TES en julio del 24 en la zona comprendida entre el 5.97 y el 5.92, con posibles objetivos de mediano plazo en el 6.11, 6.17. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité.